Bueno, comenzamos las clases de octavo básico en la semana 18 y vamos a empezar a ver un contenido nuevo. Empezamos con la unidad número 3 de planes y programas del Ministerio de Educación. Bueno, ustedes saben que esta es la asignatura de matemática y vamos a comenzar a trabajar con las transformaciones isométricas. Y para hacer un resumen de lo que es las transformaciones isométricas, son cambios de posición de una figura y no afecta el tamaño de esta. Eso es como, a grandes rasgos, lo que significa las transformaciones isométricas. El objetivo de la clase, por lo menos del mes de agosto, vamos a trabajar con esto, va a ser describir la posición y el movimiento. Por esta clase solamente de la traslación. Vamos a trabajar con vectores y con el eje del plano cartesiano. Vamos a comenzar entonces con la traslación. Vamos a definir lo que es la traslación primero, ¿ya? Bueno, como les comentaba antes, las transformaciones isométricas son algunos cambios que tienen la figura en posición, la orientación que le vamos a dar. Y esta no va a alterar ni la forma ni el tamaño de esta figura. La palabra isometría se divide en dos. Según el origen griego, la palabra iso significa mismo y metría es medir. Si yo junto, esto va a ser igual medida. Eso significa isometría, igual medida. Entre las transformaciones isométricas están algunas como la traslación, la rotación y la reflexión. Pero por la clase de hoy solamente vamos a trabajar la traslación. Así que pongan mucha atención porque trasladar una figura es fácil, pero para niños de quinto básico. Ustedes están en octavo y ahora van a tener que conocer la fórmula para hacer la traslación a través de vectores. Entonces, la traslación es una figura plana, ¿cierto?, que se mueve desde un punto a otro a través de una dirección. El sentido lo indica el vector. El vector se simboliza con una B pequeña y arriba de la B se le va a poner una flecha parecida a lo que se ve aquí, pero la flecha va arriba de la B. ¿Ya? Para representar esto de forma gráfica a través del plano cartesiano, el movimiento se realiza de forma... la orientación, por ejemplo, no sé, todo a la izquierda, todo hacia arriba, todo hacia abajo. Cuando éramos pequeños, íbamos, no sé, en quinto básico, por lo general me hacían mover cada coordenada según la indicación que daba el profesor. Por ejemplo, me voy a mover yo 5 puntos a la derecha y 2 hacia abajo. Entonces, por ejemplo, en la sala de clases, como es todo de forma cuadriculada, yo me voy a mover según los espacios de la cerámica. Pero eso lo hacíamos cuando éramos pequeños. Ahora tenemos que buscar la fórmula para poder mover cada coordenada de mi figura geométrica según el vector de traslación que me da. Aquí les muestro un ejemplo donde se trasladan 18 unidades hacia la derecha. Así como les decía hace un ratito, yo lo trasladaba cuando era chiquitito, cada punto, por ejemplo, el punto A yo lo trasladaba 18 unidades a la derecha, luego trabajaba con el B y luego con el C, y de esa forma sabía que la traslación, ¿cierto?, era a mano derecha. Voy a mostrar otro triángulo que se traslada 10 unidades a la derecha y hacia abajo, entonces voy a tomar cada coordenada y la voy a mover hacia la derecha y luego hacia abajo, 10 unidades, 10 a cada lado, y este sería el resultado, pero... Ahora ya no vamos a trabajar de esta manera porque les voy a enseñar a hacerlo con vectores de traslación. Acá tenemos 2 puntos. Le vamos a dar el punto A y el punto A'. El A' es la copia, es la traslación. Le ponemos la misma letra, pero le agregamos una comita arriba para decir que es el prim. ¿Ya? En este caso, el vector de traslación, yo lo tengo aquí arriba, el cual dice que es 2,3. Y esto va ubicado en el plano cartesiano.
Entonces, el primer número de la coordenada va a estar ubicado en el eje de las X y el segundo número, que es el 3, está ubicado en el eje de las Y. Siempre cada coordenada tiene un eje de X y un eje de las Y. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo voy a sumar o restar, dependiendo del valor de los números. Voy a primero poner en la parte superior el vector y luego voy a poner en la coordenada, como que estuviéramos sumándola una encima de la otra. Entonces, por ejemplo, primero identificamos los datos, sabemos el vector 2,3, sabemos la primera coordenada, que es 4.1. Y ahora vamos a saber cuánto se trasladó este punto A, ¿ya? Para esto vamos a calcularla de la siguiente forma. Si ustedes se fijan, yo primero voy a tomar los dos números del eje de las X, que sería en el vector el 2 y en la coordenada la letra A. Los voy a sumar. Recuerden que estos son números enteros. Entonces vamos a recordar también clases pasadas donde decíamos que cuando tenemos dos números positivos se sumaban. Y si son dos números negativos se suman también y se conserva el signo negativo. Pero si son un positivo y un negativo, yo resto y dejo el signo del más grande. En este caso, en particular, tenemos un 4 y un 2. Los dos son positivos, así que se van a sumar. Entonces, la primera coordenada de traslación va a ser 6. Luego voy a tomar el eje de las Y, que sería el 3 y el 1. Y esto los voy a sumar también porque son positivos. Entonces, sumo 3 más 1 o 1 más 3, que recuerden que la suma es conmutativa, y me va a dar 4. Para saber el resultado de esta A', recuerden que ahí está la A', voy a poner primero el eje de las X, que en este caso sería el resultado 6, y luego el de las Y, que sería 4. Entonces, mi coordenada se trasladó a la coordenada 6,4. Y aquí en el dibujo tenemos la coordenada original y luego tenemos la coordenada trasladada, que en este caso sería la copia exacta de mi coordenada original. Si ustedes se fijan, yo ya sé cuál es mi vector de traslación, ¿ya? Es diagonal hacia arriba. Para eso me sirve el vector, para darle el movimiento a la coordenada. Bueno, para poder trabajar con esto, vamos a ir al libro de clases de octavo. Vamos a mirar el tiro para allá. Vamos a ir a la página 94 del libro. En esta página vamos a aplicar un poquito los conceptos que yo les di hace un ratito. Entonces, la lección trata de las transformaciones isométricas, específicamente de la traslación, lo que estábamos viendo. Yo voy a agrandar un poquito la página para que ustedes puedan ver. Bien, primero vamos a trabajar con verdaderos y falsos, en donde cuando el ejercicio es falso tenemos que justificar, ¿ya? La idea es que la justificación no sea sí o no, que sea un poquito más completa. Bien, la letra A dice, al aplicar una traslación, los puntos de la figura se mueven en la misma magnitud y dirección. Yo les di la definición de lo que es la traslación. Al principio les dije que la traslación no cambia ni forma ni tamaño y que el vector de traslación nos indica hacia dónde lo vamos a mover. Ahí ustedes tienen que ver con lo que les acabo de decir si esto es verdadero o es falso. Al aplicar una transformación isométrica a una figura, puede cambiar el tamaño de la figura, pero no su forma. Y ahí también tenemos que recordar que yo acabo de explicarles y decirles la respuesta correcta hace un ratito. La idea, chicos, es que ustedes logren asociar el concepto de traslación con estas preguntas y luego en la clase de mañana, del día martes, vamos a ver si están bien resueltas y resolver sus duditas. Recuerden que la clase es el día martes. Después dice, para trasladar una figura es necesario conocer el vector de traslación y ustedes ahí ponen si es verdadero o falso. El vector de traslación es siempre paralelo a los trazos que unen cada par de puntos correspondientes. Ahora, paralelos, les voy a hacer con las manos estos paralelos.
esto es paralelo y esto es paralelo, ¿ya? Son dos líneas que se ubican una al lado de la otra sin juntarse. Eso significa paralelo. Seguimos con el ejercicio número 2. Dice que deben marcar el vector de traslación partiendo desde A en cada caso, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen la figura original que tiene el punto A marcado, ¿ya? Y aquí ustedes van a tener que buscar cuál es el vector de traslación. Lo mismo con la letra B, que es una flecha con puntitas hacia los dos lados. Uy, me pasé. Luego, en el último ejercicio, van a ubicar los vectores en el plano cartesiano. Entonces, estas coordenadas las tienen que ubicar en este plano cartesiano. Si se les hace muy pequeño, ustedes pueden dibujar uno en su cuaderno y cuando me manden la tarea a través de MySchool, pueden enviarme adjunta este plano cartesiano un poquito más grande. Solo si se les hace muy difícil. Recuerden que la primera línea de las coordenadas es el eje de las X y el eje de las X es la línea que está horizontal. Ahora, el eje de las Y es la línea que está vertical y ahí inclusive está con su eje respectivo, ¿ya? Cualquier duda, consulta que tengan, hacérmela a través de Skype. Este ejercicio es súper fácil. Vamos a trabajar con unos ejercicios en la próxima clase y vamos a hacer un trabajo práctico. Es súper importante que entiendan que la traslación y el vector de traslación se hace sumando con la coordenada de cada ejercicio, ¿ya? En clases vamos a ejercitar un poquito más, vamos a hacer algún ejemplo o este mismo ejemplo lo vamos a trasladar para que logren realizarlo en su casa, ¿ya? Eso pues chiquillos, los veo el día martes entonces y recuerden que esta clase va a estar en MySchool para que desde ahora en adelante ocupen solamente esa aplicación. Se puede utilizar desde el computador y también desde el navegador del celular. ¿A qué me refiero con navegador? Al Chrome del celular o a El Mundo que sale en algunos celulares, depende de la marca, ¿ya? Tienen que entrar con su root y con la clave también con root y guión, o sea, sin guión, perdón, y código verificador. Si no pueden ingresar, deben avisarle a su profesor jefe para que lo solucionen aquí en el colegio. Un besito, nos vemos.